La célula es la unidad fundamental de la vida. Se divide en células eucariotas, que son aquellas que tienen su ADN envuelto en el núcleo, y las células procariotas, que son aquellas que tienen su ADN disperso en el citoplasma. Una investigadora llamada Carla Esther nos menciona que para ella, y cito textualmente, una de las cosas más interesantes acerca de las células es que la gente siempre las considera como una especie de bloques sobre los que se construye el cuerpo, pero a mí me gusta pensar en ellas de forma individual, como si fueran una especie de nanopartículas o pequeños nanobots, que tienen sus propias actividades individuales y que juntos forman cosas como tejidos y órganos. Usualmente coincido mucho con esta explicación, pues usualmente solo pensamos en la célula como una unidad sencilla, muy diferente a lo que en realidad es, una unidad compleja y totalmente independiente. Las células están compuestas de diferentes orgánulos, como el núcleo, la pared celular, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas y los ribosomas, etc. Cada uno tiene funciones específicas que logran que la célula se mantenga viva. En este video les voy a hablar en específico sobre un organulo, los ribosomas. Los ribosomas son un complejo hecho de ARN y de proteínas. De manera sencilla, sintetiza las proteínas en la célula, lee la secuencia de ARN, traduce el ARN a una secuencia de aminoácidos y se encuentra ubicado dentro del retículo endoplasmático rugoso. Durante o cerca del origen de la vida, el inicio de la producción de proteínas de secuencias específicas con estructuras bien definidas y con funciones sofisticadas puso en marcha Crick's Central Dogma de biología molecular. La traducción inicial del ARN mensajero en proteína estableció el camino de la biología y estableció el paradigma que continúa dominando la Tierra biológica después de más de 3.500 millones de años. Las moléculas más grandes del origen de la vida se conservan dentro del ribosoma. Estas macromoléculas más antiguas, más universales y mejor conservadas en el mundo biológico se encuentran en el ribosoma, donde el ARN mensajero se traduce en proteína. El ribosoma en 3 dimensiones nos muestra que el túnel de salida fue un tema central de todas las fases de su evolución. El túnel se extendió y rigidificó continuamente. La síntesis de péptidos no codificados de longitud creciente confería ventaja como algunos productos de reacción unidos al ribosoma. El ribosoma ganó secuencialmente capacidades para el plegamiento de ARN, catálisis, asociación de subunidades, evolución de subunidades correlacionadas, decodificación y translocación impulsada por energía. La proteinización superficial del ribosoma decodificador fue uno de los motores de una proteinización más general de otros procesos biológicos, dando lugar a la biología moderna. El ribosoma generó la relación simbiótica existente entre las proteínas funcionales y los ácidos nucleicos informativos. Las características principales es que este organulo se organiza en dos subunidades, una pequeña y una grande. El conjunto forma una estructura que mide alrededor de 20 nanómetros de diámetro. En la célula eucariota, las subunidades que forman los ribosomas se sintetizan más bien en el nucleolo. Una vez formados, estas subunidades atraviesan los poros nucleares y son funcionales solo en el citoplasma, cuando se unen las dos subunidades a una molécula de ARN. Las subunidades de ribosomas se unen cuando los ribosomas adhieren al ARN mensajero durante el proceso de síntesis de proteínas. Los ribosomas, junto con una molécula de ARN de transferencia, ayuda a los genes a codificar la proteína en ARN mensajero a proteínas. Se les puede encontrar en el citosol, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático rugoso y también en los cloroplastos. Solo son visibles en el microscopio electrónico debido a su reducido tamaño, que alrededor mide unos 29 nanómetros en células procariotas y unos 32 nanómetros en eucariotas. Así es como lucen en el retículo endoplasmático. Así es como lucen en la membrana celular.
y así es como los podemos encontrar en el citosol. Todas estas imágenes fueron captadas por un microscopio electrónico. Hablando de su estructura, como ya lo había mencionado antes, se compone en dos subunidades, la mayor o grande o la menor o pequeña. En las células, estas macromoléculas aparecen en diferentes estados de disociación. Cuando están completas, cuando están juntas, pueden ser aisladas o también pueden formar grupos llamados polisomas. Los polisomas se forman cuando las subunidades de ribosomas admiten el ARN mensajero tan pronto como emerge del núcleo, es decir, cuando es instantáneo. En la pantalla podemos observar la estructura del ribosoma conformado por la subunidad grande, la subunidad pequeña, la cadena proteica y la tira de ARN que será leída. Como también ya se mencionó, el ribosoma es el encargado de sintetizar las proteínas. Este proceso es llamado traducción. Este proceso es diferente en la célula eucariota y en la procariota. Primero explicaré el proceso específico de cada una y después las diferencias entre ambas. En las células procariotas, el primer paso es la iniciación. Esta inicia debido a los factores de iniciación, que sería el factor IF1 e IF3. Esto provoca que las subunidades se separen. Por naturaleza, este complejo separado busca una región que sea rica en purinas. Usualmente esta región es la secuencia Shine-Dalgarno y se une a ella. Este alineamiento asegura que el codón de inicio se encuentre en la posición correcta para iniciar todo el proceso. Aquí es donde entra un tercer factor, se llama IF2, que se encarga de llevar el ARN transferente iniciador al aminoácido de inicio, llamado N-formilmetionina. Después, la subunidad grande se une al complejo y los factores anteriormente mencionados se separan de todo este complejo. La subunidad grande se divide en tres sitios. Podemos verlos, poner como ejemplo, que se parecen a unas puertas de descarga de un puerto. Al sitio A, que es la primera parte, permite la entrada a nuevos ARN transferentes llenos de aminoácidos. Llegan y se depositan en ese lugar. Después, en el sitio P, lo ocupa el peptidil ARN, que es cuando cambian del sitio A al sitio P. Después, el sitio E, que es la salida. Después de que deposite el aminoácido, el ARN se va y da paso a uno nuevo. Y así es como se crea la cadena. Van entrando, pasan del lugar, depositan el aminoácido y se van. El ARN transferente iniciador se coloca de nuevo en el sitio P. Aquí es cuando inicia el segundo paso, que se llama elongación, que es cuando el nuevo ARN cargado entra en el sitio A del ribosoma. En este ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero, que ya está en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan. Entran al lugar, pero cuando no son los indicados, rebotan, no entran. Y se reemplazan por unos nuevos que también se revisarán. Si el ARN correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. En consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARN en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. Este ciclo se repite para que cada codón del ARN mensajero que encuentre su lugar y se crea la cadena. El último paso es la terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A
se coloca alguno de los 3 codones de parada. Existen estos codones. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. Hagan de cuenta que bloquea directamente, o sea, ya no permite que otro más se pegue. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse ese factor de terminación, se cataliza este enlace y no se crea nada, y el ARN transferente se queda afuera. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. Y ahora les voy a explicar más las diferencias entre ambas células. En la célula procariota, como podemos observar en la imagen, tiene el distintivo que es la secuencia Schneider-Garno, que es en donde se une al inicio antes de la iniciación por AUG. Hace lo mismo, se coloca correctamente, lee todo el ARN y termina. Es lo mismo. Mientras que en el ARN eucariota tiene una pequeña diferencia. Bueno, 2 pequeñas diferencias, que es al inicio, que tiene un inicio diferente para colocarse, transcribe totalmente igual y termina, sin embargo, también al final tiene una cola llamada cola poli-A, que se compone de alrededor de 100 a 250 nucleótidos. Esta sirve para que toda la tira, se podría decir que no se termine o no se transcriba totalmente. No es como tal, lo ocupan más como para protección, debido a que en el ARN procariota, pues, la traducción y la transcripción ocurren todo en el mismo lugar. Y en la eucariota, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Entonces, esta cola permite que los 2 procesos puedan ocurrir sin que se dañe o se deshaga toda esta tira de aminoácidos. En conclusión, podemos decir que el ribosoma es el organelo celular encargado de la síntesis de proteínas y que sin él la célula no podría sobrevivir. Esta estructura utiliza el código genético para crear los bloques estructurales de los músculos, de los huesos e incluso de las proteínas que hacen funcionar al ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Por ello, bloquear su función puede ser una alternativa para el desarrollo de nuevos antibióticos más específicos y menos dañinos a la flora natural de los organismos y del medio ambiente.